La economía española, al igual que el Titanic, navega con mucho optimismo a corto plazo. Pero hay un iceberg de desafíos a largo plazo que permanece en el horizonte y requiere de que el capitán, el primer oficial o los oficiales de a bordo de nuestro gobierno no hagan lo que hicieron William McMaster Murdoch, Charles Lintoller, Herbert Pittman, Harold Lowe, los que llevaban el barco. Tomar decisiones erróneas o demasiado tarde. Había un sexto oficial. Si vives en España debes estar flipando estos días con el circo que se vive en la política nacional. Los temas de debate giran en torno al "y tú más", haciendo referencia a qué familiar o qué conocido es más corrupto. A un lado y a otro, el estiércol se amontona sin que nadie, y digo nadie, esté trabajando en aquello para lo que se les paga. Se les paga para liderar procesos de progreso social, cultural y en lo que a mí más me interesa, en progreso tecnológico y económico. Pero hace mucho que eso es parte también de esta política de plató, esta política espectáculo que lo ensucia todo. Incluso si nos vamos a los que fuera de los medios tradicionales, que son parte del teatro por dependencia económica de la política o similar, si nos vamos a las redes, a esta plataforma incluso u otras, pues resulta que el asunto es similar. Si criticas al gobierno actual, eres facha. Si eres blando, entonces eres un colaboracionista. Si se te ocurre llamarle la atención a los que ahora vegetan en la oposición, pues entonces eres una especie de bicho raro fuera de la órbita partidista y, por lo tanto, alguien en quien no confiar. Me llueven las hostias por todas partes y creo que, en gran medida, no sé, eso debe ser bueno. Lo digo porque cuando explico que este gobierno dice que vamos mejor que nadie en Europa, erróneamente por no considerar una panorámica que llegue hasta 2020, pues me acusan de ser lo peor de Madrid. Si digo que la presión fiscal ha crecido mucho, me invitan a que vuelva a vivir en Irlanda. Y si digo que una cosa es la percepción abstracta de los datos y otra la realidad de mucha gente que está en riesgo de exclusión social, entonces la invitación es a... Cállate la boca. Pero no leo a esos mismos, esos que dicen todas esas cosas, decir nada cuando normalmente amplío el horizonte para criticar un modelo. No un gobierno, el modelo de este país. Lo hago aquí, lo hago en la radio, lo hago en la tele y lo haré en la cafetería de siempre. Por ejemplo, cuando digo que la productividad cae, digo que lo hace desde 2008. Y han mandado de todo. Cuando digo que la industria retrocede, lo digo que eso sucede con todos los ejecutivos de distintos colores desde hace ya mucho tiempo. Que las desigualdades empeoran, da igual quién esté. Es más, hace unos días dije que de España se van centenares de miles de jóvenes buscando un futuro que no ven factible en este país. Y eso sucede desde 2007, no desde ahora. Desde hace ya mucho. O cuando digo que España tiene un mal destino, pues todos los gobiernos españoles desde aquella explosión de la burbuja no han hecho más que engordar la deuda bruta, pues lo que demuestra es que somos adictos al déficit. Cuando digo que el próximo gobierno, sea el que sea, incluido esos que se llaman liberales, la incrementarán esa deuda, subirán los impuestos y de lo dicho, nada de nada. Pues cuando digo todo eso, no sirve. Yo no soy un periodista, no me dedico a eso, ni lo pretendo. Soy un profesional con un 89% de mis clientes fuera de España. Me paso más días fuera de este país que en él. Intento ser analítico desde lejos y cuando estoy aquí desde cerca. Me equivoco, es cierto, muchas veces, pero creo que como todo el mundo, ¿no? Pero supongo que criticar el que está en el gobierno es parte del análisis. Es a quien se le puede analizar, por lo menos por ahora. Y claro que tengo ideología, tal vez por eso no voto. Pero lo que más me molesta es no entender que no siempre se puede hablar a lo ancho y hay que ajustar en lo cercano. La historia es buena para entenderlo todo, pero atendiendo a lo que pasa en el presente, es imposible proyectar hacia el futuro. Por lo menos así es como yo lo veo. Quédate, porque hoy vamos a hablar de ciclos económicos, de los que nos afectan y los que nos afectarán. España, Hispanoamérica y especialmente Europa estamos en un punto de inflexión que nos puede conducir a la segunda división del mundo. Hoy todo se juega en tres bandas, en la de los que innovan, Estados Unidos, en la de los que fabrican, China, y en la de los que regulan, Europa. No te vayas porque lo de hoy también te interesa.
En el dinámico mundo de la economía, los ciclos económicos juegan un papel crucial, marcando el ritmo de crecimiento y contracción que experimentan las naciones a largo plazo y en el tiempo. Estas oscilaciones recurrentes, caracterizadas por sus fases de auge y recesión, no solo impactan la producción y el empleo, sino que también lo hacen en la influencia, la confianza empresarial, la inversión y, por supuesto, en otros indicadores económicos que son vitales. Durante un auge económico, las economías florecen. La producción y el empleo aumentan, impulsando a su vez los ingresos, la confianza empresarial. Este es un tiempo de inversión, el del crecimiento, aunque no está exento de desafíos como el aumento de la inflación, los posibles desequilibrios en el mercado laboral, y en contraste luego tenemos las recesiones, que traen consigo pues una disminución en la producción, en el empleo, en los ingresos. La inversión se reduce debido a la caída de la confianza empresarial, eso siempre sucede así, y el desempleo tiende a aumentar. Aunque la inflación puede disminuir, el riesgo de deflación emerge como una preocupación siempre de tipo latente. Sin embargo, es importante entender que los ciclos económicos son una parte natural de la dinámica económica. No significa que critiques a unos para engrandecer a otros, no son una señal de alarma para el pánico. Esos ciclos reflejan los ajustes inherentes y la evolución de la propia economía. A pesar de que las fases de recesión pues presentan desafíos, son temporales y se pueden manejar con una planificación y con ciertas medidas de política económica si están bien informadas. Es lo normal. La gestión efectiva de los ciclos económicos demanda siempre una visión a largo plazo, eso que falta ahora. Es esencial no dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo y enfocarse en fundamentos económicos sólidos. En tiempos de recesión, por ejemplo, es más prudente evaluar cuidadosamente las oportunidades de inversión a largo plazo en lugar de tomar decisiones de tipo impulsivo. Eso sirve para los países y para las empresas y para las personas. Y los periodos de auge ofrecen una oportunidad única para invertir en investigación, en desarrollo, así como en proyectos que promuevan una sostenibilidad y eficiencia que no solo van a reducir la volatilidad económica, sino que también van a sentar las bases para toda la economía, para que sea más robusta y sea más resistente frente a los ciclos negativos. Este enfoque integral pues reconocería que el crecimiento económico depende de varios factores. Por eso hay que hablar siempre de productividad, de crédito, de deuda y sobre todo de un entendimiento mucho más allá de las concepciones tradicionales del propio valor monetario. La inversión en tecnología, la mejora de procesos y la capacitación laboral, la educación en definitiva, son fundamentales para impulsar una productividad final y un crecimiento económico. La situación económica actual pues presenta una serie de paradojas que desafían las expectativas tradicionales sobre cómo deberían comportarse los ciclos económicos. Y ahí está el problema. La teoría económica clásica sugiere que las subidas de tipos de interés deberían enfriar la economía y potencialmente, de alguna manera, llevar a una recesión cuando se encarece el crédito, porque desincentiva la inversión y el consumo. Sin embargo, en el escenario actual, y a pesar de la subida de tipos, pues no se ha observado una recesión aritmética. Igual lo que estamos viviendo, es mi teoría, con un empobrecimiento creciente a pesar del crecimiento, es una recesión que no puede calcularse adecuadamente porque venimos de muy abajo tras la crisis sanitaria. Tal vez. Al mismo tiempo, seguimos con una alta inflación. Es una inflación agregada, que, contrariamente a lo que se esperaba, coexiste con signos de desaceleración económica. No sé, además, a pesar de generar empleo y crecimiento, pues se observa, y esto es evidente, un aumento en los índices de pobreza y en una disminución en la capacidad de generación de capital, tanto para empresas como para familias, mientras que las grandes empresas, las más grandes, pues continúan prosperando y creciendo cada vez más. Para comprender estas paradojas es importante explorar conceptos económicos que son algo más complejos, como por ejemplo la teoría monetaria moderna y el fenómeno de desigualdad económica. La teoría monetaria moderna ofrece una lente a través de la cual se puede interpretar alguna de estas paradojas, no todas, pero algunas sí. Según esta teoría, los países que emiten su propia moneda, o en este caso Europa, pueden financiar sus gastos más allá de los ingresos tributarios sin enfrentarse necesariamente a las restricciones tradicionales, como por ejemplo la inflación descontrolada, siempre y cuando existan recursos productivos ociosos. Es importante este término. En un contexto donde los bancos centrales han incrementado los tipos de interés para combatir la inflación, la teoría monetaria moderna sugeriría que el impacto sobre la economía
podría ser moderado si el gobierno o los gobiernos siguen desempeñando un papel activo en la economía, por ejemplo, y es lo que hacen mediante el gasto público financiado con más deuda. Y esto lo que hace, o lo que explica, es que la economía mantenga cierto nivel de crecimiento y empleo a pesar de la subida de tipos y de la situación económica grave, a la vez que genera también un empobrecimiento por valor de los billetes emitidos. Y ese es el problema, un empobrecimiento que puede ser imperceptible porque es muy lento. Mucha gente dice que los datos demuestran que vamos bien, que no vino la catástrofe anunciada, y otros, tal vez, depende con quién hablas, te dicen que han cerrado su empresa, que no llegan a final de mes y que se consideran ahora asalariados pobres. Ahora hay más asalariados pobres que nunca. Por otro lado, la creciente desigualdad económica es otro factor crucial para comprender el escenario que vivimos. Este fenómeno puede ayudar a explicar por qué, no sé, a pesar del crecimiento económico y la creación de empleo, pues los índices de pobreza aumentan y la capacidad de generación de capital sigue disminuyendo para la mayoría, mientras que las grandes empresas y algunos individuos más ricos pues continúan acumulando riqueza. Resulta que la desigualdad económica suele ampliarse por varios factores: políticas fiscales regresivas, globalismo, automatización y sobre todo concentración del poder de mercado en pocas manos, y eso limita las oportunidades económicas y sobre todo la movilidad social para la mayoría. Y encima, ojo, las políticas monetarias no convencionales, como por ejemplo la flexibilización cuantitativa, han inyectado tanta liquidez en los mercados financieros que lo han distorsionado todo. Aunque estas políticas tienen como objetivo estimular la economía, en tiempos de crisis, tienen siempre efectos secundarios, como inflar los precios de los activos y aumentar la desigualdad de riqueza. La riqueza generada en los mercados de activos no se distribuye de forma uniforme a través de la economía. Suele beneficiar desproporcionadamente a quienes ya poseían activos y machacan a los que no. Hagamos historia, solo para interpretar si las crisis profundas se perciben de golpe, a tiempo real, o son fenómenos que se extienden y golpean algo más tarde. Fenómenos que se definen bien una vez han pasado, pero no mientras pasan, sobre todo debido a múltiples artilugios que tenemos para anestesiar la opinión pública, como los subsidios, la deuda, las ayudas, los amortiguadores fiscales y especialmente el escaso conocimiento económico de la gran mayoría de la gente. Lo que es normal debido al sistema educativo que hemos heredado. Vamos a ver. La crisis de 1929 fue precedida por la crisis inmobiliaria en Florida, un indicativo temprano de las prácticas especulativas desmedidas. De manera similar, la del 2008 tuvo sus precursores en los problemas iniciales con las hipotecas subprime en 2007. En ambos casos, estos eventos fueron desestimados por muchos como hechos aislados hasta que las crisis subyacentes estallaron con fuerza. La globalización financiera del siglo XXI permitió que la crisis más reciente se difundiera más rápidamente a través de mercados interconectados. Fue algo similar a la importancia económica que tenía Estados Unidos en periodo de entreguerras y que facilitó la propagación de aquella Gran Depresión anterior. La pandemia subprime contaminó el sistema financiero global en el 2008. Demostró que los productos financieros complejos tenían cierta interdependencia económica y aceleraban la transmisión de las crisis. Y aunque la crisis del 29 y la del 2007-2008 comparten similitudes en sus causas y efectos, pues hombre, también reflejan una evolución del sistema financiero global y de los mecanismos de propagación de las crisis económicas. En eso tendríamos que estar atentos. Las lecciones aprendidas de esas crisis subrayan la importancia de vigilar qué se hace con la emisión de dinero y cuando se hace esa emisión sin cuidado. Hay más historia. En Europa vivimos una crisis tremenda en el siglo XVII. Aquella crisis, tal y como describió un historiador llamado Eric Hobsbawm, más o menos se dice así, se caracterizó por su alcance global, afectando al conjunto de estados del continente europeo y sus emergentes imperios, alterando las relaciones interterritoriales y propulsando a naciones como Inglaterra, Holanda, a la vanguardia del desarrollo capitalista. Bueno, pues este periodo se distingue no solo por la emergencia de las primeras economías nacionales atlánticas, sino también por el inicio del declive español en ese nuevo orden económico global. La crisis interna del Imperio español, reflejada con la conocida frase, aquella frase de «donde no se ponía el sol», ni el hambre, simboliza el estancamiento y la incapacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas económicas. Ahora Europa no se está adaptando.
solo lo está regulando. Analizando las causas internas de esta crisis, observamos ahora que el crecimiento extensivo característico de las sociedades preindustriales de entonces alcanzaron su límite y quedaron marcadas por el agotamiento de las posibilidades de desarrollo en diversos sectores y regiones. Factores que tenían, como por ejemplo el descenso de los rendimientos agrícolas, el incremento de las rentas sobre la tierra y además una cosa que nos suena: una fiscalidad creciente, que todo ello creó un círculo vicioso que constriñó la capacidad de inversión y limitó la oferta de alimentos, materias primas, cosas esenciales para el sostenimiento de las poblaciones urbanas y del desarrollo manufacturero. La historia es muy sabia. Comparativamente, la economía europea contemporánea se enfrenta a desafíos que, aunque son diferentes en forma, comparten una base estructural similar con las del siglo XVII. La transición hacia una economía más digitalizada, más sostenible, en un contexto de globalización y competencia internacional feroz, pues evoca, la necesidad de adaptación, de cambio, aquellos cambios que experimentaron las primeras naciones capitalistas. La crisis del bicho, esa que hemos tenido hace poco, por ejemplo, ha expuesto que somos vulnerables, ha acelerado transformaciones en el tejido productivo español y europeo, ha obligado a una reevaluación de las cadenas de suministro, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en ejes de competitividad y crecimiento, pero no lo estamos haciendo bien. La experiencia española con la crisis del siglo XVII ofrece perspectivas que nos enriquecen para comprender algunos de los retos contemporáneos. Por ejemplo, la necesidad de promover una mayor equidad fiscal, la integración de los mercados y también un acceso más inclusivo a los recursos productivos. La lección más profunda, quizás, estaría en la importancia de adaptarse, de innovar frente a los desafíos del cambio y no mantenernos como siempre. Son aspectos que hoy en día se manifiestan con más urgencia que nunca, sobre todo para ampliar el modelo de crecimiento que no hace más que reducir el tamaño de la industria y castiga al sector primario y solo engrandece el turístico. Eso nos condena a salarios bajos, poco estables y de un encaje en el mundo futuro absolutamente desolador. Y lo más curioso es de lo que se habla en nuestros parlamentos. De nada. De nada. O peor, de lo que no va a crear un país mejor. Resulta que la economía española se encuentra en un punto de inflexión, caracterizado tal vez por un optimismo de corto plazo, en contraste con los retos brutales, estructurales, que siguen siendo persistentes. Recientes datos de Eurostat revelan que España lidera el crecimiento de las ventas minoristas en Europa, un indicador adelantado de la salud de la demanda interna y, por consecuencia, del consumo. A finales de 2023, el índice de comercio minorista de España superó no solo el promedio de la Unión Europea, sino incluso de todos los países de Europa, y además evidenció una coyuntura económica que a primera vista parece desafiar todas las tendencias negativas que pudieran haber a largo plazo. Sin embargo, y aquí habría que verlo, este optimismo no debe nublar la visión realista de los desafíos que hay en el futuro. La economía española se enfrenta a una caída prolongada de la productividad y de la renta per cápita, desequilibrios en las finanzas públicas, una carga fiscal en aumento y también una creciente inseguridad jurídica. Estos factores ahora lo que hacen es contribuir a un estancamiento secular, del cual la salida requiere, ya es urgente, un cambio radical en la estrategia económica. El dinamismo actual en el sector minorista, impulsado por una inflación aún elevada y una economía que muestra signos de ralentización, plantea una enorme paradoja. La dependencia de la demanda interna como motor de crecimiento nos hace muy vulnerables. Por un lado, proporciona un amortiguador contra las fluctuaciones de la demanda global, pero por otro, expone a nuestra economía a riesgos internos como el desempleo o el decrecimiento de los ingresos disponibles. Abordar estos desafíos estructurales exige reformas que mejoren la productividad, la competitividad, una gestión fiscal eficiente, un fomento de la innovación, una inversión en sectores clave. No sé, algo de lo que no habla nadie. O cuando lo hacen, es pura palabrería que no acompaña con ningún hecho. Aquí nadie lo explica porque no hay liberales en el arco parlamentario. Ya verás. Económicamente hablando, solo hay izquierda radical, socialdemocracia auténtica, socialdemocracia cookie, socialdemocracia cristiana y unos que dicen ser liberales, pero que solo hablan de Estado. Es cierto que en otras cosas, políticas sociales o culturales, ahí sí que se diferencian unos y otros. Supongo que ahí es fácil jugar, en lo económico es mucho más complejo y por eso se acusa al liberalismo de todo lo malo y nadie lo defiende de un modo correcto.
Voy a intentarlo yo, a ver si así sirve. La noción de que el comercio libre y la reducción del Estado benefician exclusivamente a las altas rentas, pues es un mito que ignora la complejidad económica y las ventajas que estas políticas liberales pueden aportar a diferentes estratos sociales. Por ejemplo, eliminar aranceles a productos importados, reducir impuestos como el IVA o disminuir la burocracia estatal no solo aumentan el margen de beneficio de productores en países de desarrollo, sino que también mejoran el poder adquisitivo de los trabajadores, beneficiando así también a todos los sectores de la población. El liberalismo, por ejemplo, lejos de ser una cuestión de clases, se basa en principios de libertad y de eficiencia, y demuestra que a través de ejemplos concretos, como la diferencia abismal que hay entre las economías de Suiza y Corea del Norte, la apertura a la libre empresa suele generar prosperidad y bienestar. La crítica hacia la fiscalidad excesiva y el gasto público ineficiente subraya cómo la reducción de impuestos y el recorte de gastos superfluos pueden liberar recursos para servicios esenciales sin comprometer su calidad. El liberalismo aboga también por una redistribución de prioridades y se enfoca en la eficacia, en la sostenibilidad financiera. Y además hay algo tremendo, ¿no? Porque contra la falacia de que el anarcoliberalismo o el liberalismo clásico es sinónimo de fascismo, que lo escucho mucho, es crucial recordar la incompatibilidad fundamental entre ambos términos. Mientras que el fascismo aboga por el control estatal y la limitación de libertad individual, no sé, el liberalismo defiende todo lo contrario, la libertad de mercado y la mínima intervención estatal como caminos hacia la prosperidad. De verdad que a veces es como absurdo tener que repetirlo, pero bueno. El argumento de que la riqueza es un juego de suma cero, donde la existencia de ricos presupone la de pobres, es otro mito. No sé, la riqueza se crea y se expande a través del comercio, de la inversión, de la innovación y permite el progreso económico y la mejora en el nivel de vida de la población en general. No sé, el liberalismo sostiene que la igualdad ante la ley y la libertad individual son fundamentales, que busca un equilibrio entre la provisión de servicios esenciales por el Estado y la eficiencia de ese mercado. Y así se desmiente la idea de que rechaza por completo la intervención estatal. Pero bueno, pero donde no hay, pues no hay. Volvamos a casa. La economía española, al igual que el Titanic, navega con mucho optimismo a corto plazo. Pero hay un iceberg de desafíos a largo plazo que permanece en el horizonte y requiere de que el capitán, el primer oficial o los oficiales de a bordo de nuestro gobierno no hagan lo que hicieron William McMaster Murdoch, Charles Lintoller, Herbert Pittman, Harold Lowe, los que llevaban el barco. Tomar decisiones erróneas o demasiado tarde. Había un sexto oficial, el encargado de enviar mensajes, un tal James Paul Moody, que se pasó horas enviando un SOS que nadie entendía porque el código Morse no era el más utilizado en esos días. A veces uno se siente un poco así. Explicar que hay un iceberg a proa, que nadie de la tripulación ve porque hay mucha niebla, no es ser un antigobierno o un facha. Es sencillamente eso, un aviso, un SOS, que ojalá solo sea un espejismo. Pero hay otros barcos que pasaron por aquí y lo están haciendo bien. Países que eran unos patatales hace poco tiempo y ahora son potencias tecnológicas. Países que afrontan el futuro sin obstáculos enormes como vamos a hacer nosotros. Yo tampoco quiero ser Wallace Harley, el violinista que junto a sus compañeros estuvieron tocando hasta que el agua les llegó a las orejas. Supongo que ni tú tampoco, ni los que critican estos contenidos querrán serlo. No sé, no queremos ser los que se hundieron en el Titanic, ¿verdad? Seguimos.